Azúcar y cacao, esos son los dos productos que componen uno de los alimentos más deseados por todos, el chocolate. Y a partir de esa combinación podemos hablar de diferentes variedades, con leche, de fresa, de sabores, con frutos secos, también con sal o con guindilla para hacerlo un poquito más picante. Nunca se arriesga lo suficiente para tener la receta más innovadora, pero en lo que sí coinciden todos es en la manera tradicional de elaborarlo, los orígenes de ese chocolate. De ello vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, pero ojo porque no va a ser la única nota dulce de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 4 y 10 minutos de esta tarde de viernes. Sí, por fin es viernes, aunque tenemos malas noticias, y es que este fin de semana bajan un poquito las temperaturas y no se va a notar tanto que es verano, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tenemos para contar hoy? Bueno, pues muchísimos asuntos diferentes, entre ellos vamos a hacer repaso de cuáles han sido esas normas para el protocolo de la vuelta al cole, bueno, y muchas otras cosas que nos podéis además seguir a través de la página web www.ciltv.es/La8León directos, en directo, sí, como si nos estuvierais viendo aquí mismo, en plató con nosotros, pues igual, pero desde casa, desde un parque, estando de vacaciones, estéis donde estéis, a través de vuestros dispositivos móviles. Y también, por supuesto, ya que estáis con el móvil en la mano, podéis seguirnos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y por supuesto también activar esa campanita de La 8 León para que cada vez que subamos uno de nuestros programas os avise, para que no os perdáis nada de lo que ofrecemos a diario. ¿Qué más cosas vamos a contar hoy? Bueno, pues precisamente un repaso por esas medidas a las que se ha llegado por fin a un acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades. Parece que ya hay consenso en cómo será el protocolo a la vuelta a las aulas y el Gobierno apuesta por un inicio de curso presencial para todos los niveles educativos y con mascarillas para todos los mayores de 6 años. Los alumnos deberán lavarse las manos al menos 5 veces al día y cada centro decidirá si les toma o no la temperatura al inicio de la jornada. ¿Qué pasa si un niño presenta síntomas? No debe acudir al centro, ya que en caso de ser positivo, el grupo de alumnos con los que se relaciona habitualmente deberán guardar cuarentena. En caso de que los brotes se descontrolen, las comunidades tendrán la potestad para cerrar ese centro previa comunicación al ministro de Sanidad. Eso así, para abrir boca, para que vayan tomando nota padres, madres, alumnos, profesores, sobre lo que les tocará cumplir a partir de la próxima semana, no, la siguiente, que es el inicio del curso 2020-2021. Pero hoy también hablaremos de movilidad, de circulación, de normas. Lo haremos con nuestra sección Educando sobre Ruedas. Además, haremos reflexión sobre el tiempo pasado y de la situación actual, sobre esta pandemia por COVID-19 que nos marca las pautas sobre cómo es esta nueva normalidad, con el libro Meditaciones para una pandemia. Siendo viernes, le dedicaremos unos segundos a esos poemas que nos trae, como siempre, Hugo con H sonora. Tendremos recomendaciones gastronómicas, por supuesto, y sí, hablaremos de chocolate en el Museo de Chocolate de Astorga, pero también en el Museo Romano y, por supuesto, hablaremos de mantecadas, porque no podemos irnos de Astorga sin hablar de sus famosas mantecadas. Todo eso vamos a tratar a lo largo de la tarde de hoy, así que vamos a empezar y lo vamos a hacer con Nacho de Autoescuela Colón en nuestra sección Educando sobre Ruedas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Patricia. Muy bien. Y además hoy vamos a hablar de uno de los asuntos que, bueno, yo creo que es importante trasladarlo, sobre todo con el escenario que tenemos. Lo comentábamos ya la última vez que estuviste aquí con nosotros en León Capital. Todavía no hay multas, pero sí que es necesario que nos vayamos acostumbrando a un mayor tránsito de bicis, ¿no? Para eso está la nueva normativa, en teoría. Sí, yo creo que lo que hacen ahora eso es algo bueno que tienen, y es que van a tener un espacio más reservado para ellas en las que puedan un poquito circular.
Entonces, bueno, lo que yo quisiera un poquito ahora simplemente es una época en la que ahora salimos a carretera, continuamente estamos viendo ciclistas, pues recordar un poquito pues, qué normas tienen que hacer ellos y qué normas tenemos que hacer como conductores ante ellos. Convivencia, Exactamente. es la palabra clave en este aspecto. Cuesta, hay mucha porque gente ambas partes tienen obligaciones. Exactamente, Ojo. porque a veces creemos, es que solo los ciclistas, es que van por el medio, no, es que los conductores se adelantan mal. Bueno, pues todos tenemos que poner un poco de nuestra parte para que todo salga bien. Mira, solo te digo ya un dato, el año pasado, en 2019, hay 2.000 ciclistas heridos y 40 ciclistas muertos, ¿vale?, en España. Entonces creo que es un dato bastante grande como para decir, hay que intentar eso, lo que dices tú, convivir entre todos, ¿vale?, y a veces nos cuesta que por esperar un minuto para adelantar un ciclista, pues no espero, me meto en el último momento y hay un problema o me llevo a alguien por delante. Hay que tener muy en cuenta, sobre todo, que entre un ciclista y un vehículo de motor normal como un coche, el más vulnerable siempre es el ciclista porque no va protegido. Exactamente. Entonces, bueno, que un golpe tonto puede suponerle y costarle la vida a alguien. Como digo yo, un ciclista que lo haga mal puede producir una retención de tráfico, pero un conductor que lo haga mal puede producir una muerte, ¿vale? Por no esperar un minuto o llegar a un lugar determinado a hacerlo en el lugar correcto. O con más Mira, te cuento una anécdota, por ejemplo, hace 2 meses con una alumna, estoy dando clase por la carretera de Asturias y bueno, veníamos hablando, mira, en estos cambios de rasante, que no hay visibilidad, vamos a echarnos más hacia la derecha, no sabemos lo que viene de frente, y justo lo digo, y en un cambio de rasante me encuentro un coche en sentido contrario adelantando, metido en mi carril, y porque la alumna va pegada a la derecha. Si la alumna va centrada o hacia la izquierda, el golpe es brutal el que tenemos a esas velocidades. Entonces, a veces no tenemos la conciencia y vemos el ciclista, seguimos acelerando, queremos adelantar como pueda. Bueno, pero coño, afloja la velocidad, comprueba que puedes hacerlo. Y otra cosa importante, a veces comprobamos, no vienen coches, pero no miramos si no vienen ciclistas en sentido contrario, ¿vale? Los cuales muchas veces adelantas, no los ves o los ves cuando ya estás en el carril izquierdo. Es una comprobación que creo que se debe de hacer antes de hacer el adelantamiento. Y otra cosa curiosa que, bueno, yo creo que todo el mundo más o menos lo sabe, es que las líneas continuas se permiten rebasar para adelantar a los ciclistas, porque algunas veces veo adelantamientos como con miedo a pisar la línea y entonces lo que hacen es quedarse muy pegados. Claro, no mantener distancia. Y de hecho el reglamento que cambió hace un tiempo, ¿vale?, obliga a que si tú quieres adelantar a un ciclista, pises el carril de al lado sí o sí, o sea, no lo hagas nunca en tu carril, estás obligado a pisar. ¿Eso qué facilita? Vale, como tengo que pisar, si vienen de frente ya no puedo adelantar. Claro. Y me aseguro de que cuando paso con un margen, ¿vale?, holgado y bien, y no me meto en problemas. Luego, por parte de los ciclistas, porque claro, hay veces que se te complica porque ves mal hecho pelotones de 2, 3, 5, 15 filas que dices, pero por el amor de Dios, Sí, digo, si yo tenía entendido que tenían que intentar ir en fila de 1, 2 máximo. Exactamente. Se les permite ir en fila de 2, quiere decir. Cuando estamos en vía interurbana se les dice que vayan por el arcén, si es lo suficientemente grande y si se puede circular por él, está en buen estado, y pueden circular en fila de a 2 saliéndose del arcén sin ningún problema. Lo que hay que tener en cuenta, y eso a veces no lo tienen todos los ciclistas, bueno, aparte de lo de ir 4 o 5, eso ya es aparte, ¿vale? Cuando van 2, es que no es que siempre puedan ir 2, es que en el momento en que formen aglomeraciones, empieza a formarse tráfico detrás, deben de colocarse en fila de 1. ¿Vale? O en aquellas zonas donde no hay visibilidad también deben de volver a colocar en fila de 1. No es me pongo de 2 en 2 y ando. Hay que tener cuidado en esos momentos que, oye, mira, que estamos reteniendo mucho el tráfico. Vamos a facilitar también que puedan rebasarnos. Vamos a ponernos en fila de 1. Porque es proporcional. O sea, si tienes un ciclista, tienes que dejar una distancia de 1,5 metros, pero si tienes 2 ciclistas, no dejas una distancia de 1,5 metros desde el primero, es desde el segundo, claro. Por lo tanto, te tienes que ir más lejos, tienes que invadir completamente el carril contrario. Es más complicado. En realidad, para ellos es más seguro ir en fila de A2. ¿Por qué? Porque en fila de A2 es muy raro que tú veas adelantar a alguien pegado. Claro. Ya tiene que coger mucho espacio, entonces al final ya se separa. Es más seguro para el ciclista. Exactamente, para el ciclista es más seguro. En fila de A1 pues lo vemos continuamente, vienen de frente, se meten igual y pegaditos, lo que estábamos hablando antes. Entonces en ese caso es más ciclista, pero que tengan en cuenta, coño, que hay momentos determinados que no pueden seguir así, que también tienen que mirar un poquito por el tráfico. Y bueno, luego comentaría, porque hay algunas normas que no se conocen tanto de los ciclistas, bueno, hay alguna curiosa, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, Patricia... Verás, no, tranquila, no te preocupes, que es una cosa muy normal, que además mucha gente no... Si un ciclista puede ir por una autopista, por una autovía, ¿qué me dirías? Que no. Que no, ¿verdad? Vale, pues un ciclista puede ir por una autovía. ¿Ah, sí? Sí. Eso es lo que... yo te diría que no seguro, claro, vamos. Pero como tú, el 99,9% de la gente, quiere decir, la ley permite que por la autovía, no por la autopista,
los ciclistas puedan circular siempre que no haya señal que lo prohíba. O sea, si yo estoy entrando a la autopista... Claro, es que me da sensación precisamente que cuando entras de una carretera nacional a una autovía, tienes aquella señal azul grandona que te dice que no pueden ir pues los ciclomotores, por ejemplo, las bicicletas, según qué tipo de camiones a veces y estas cosas. Correcto. Pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la L30. Tú te metes a la L30, no hay señal ninguna. No, es verdad, es verdad. Si un ciclista quisiera, podría entrar allí y circular, eso sí, ahí solamente por el arcén, no podría salirse en ningún momento, ¿vale? Y sí que se lo permite. Luego, alguna otra cosa, por ejemplo, curiosa, bueno, sabes que el casco, ¿vale? Por ejemplo, los ciclistas es obligatorio siempre en vía interurbana y en vía urbana es obligatorio para menores de 16 años, ¿vale? Y otra cosa, hablando ya que estamos en vías urbanas, que no se les olvide también que no son los coches o los vehículos a motor los únicos elementos con los que tienen que convivir, que también tienen que convivir los ciclistas con los peatones, que no se puede circular por las aceras, que no se puede cruzar un paso de peatones, señores, montado encima de una bici si no hay un carril bici, por ejemplo. Correcto, muy bien. Eso a mí me da mucha rabia. Y que la preferencia... Dices, bájate, te dejo pasar, pero solo si te bajas. Bueno, lo malo es que hay algunos que tienen mucha habilidad. Te vienen y se te bajan de la bici y se ponen a andar, que yo me quedaba a ver y dije, quieto, que no me da ni tiempo, ¿sabes? A parar. Pero sí es cierto que pasa. Ahora mismo con lo que tenemos nos han montado todos estos carriles que están pintados de amarillo por León, que nos han limitado, que es el izquierdo a 30, el derecho a 20, y es obligatorio para bicicletas, porque ahí sí que está señalizado que es obligatorio, tienen que ir por ese carril, o sea, no pueden circular por la acera, ¿vale? Ahí tienen que llevar la bici en la mano, y la única excepción para circular por la acera es puede un niño menor de 12 años acompañado de su padre a pie, quiere decir, el típico niño pues pequeño, bueno, que están aprendiendo, ahí sí se les permite. No les vamos a meter tampoco a la carretera. En la carretera no sería el lugar más idóneo para hacerlo. Bueno, lo que te comentaba del casco, por ejemplo, es que a mí hay cosas que, bueno, me parecen curiosas a veces del reglamento, ¿no? Entonces, el casco es obligatorio, pero hay 3 excepciones en que le permite quitarle el casco a los ciclistas. Le permite quitarlo por un certificado médico, eso siempre es posible, igual que el cinturón de seguridad, ¿vale? Permite quitarlo en condiciones de extremo calor. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, la semana de hace 2 semanas que pillamos aquí casi 40 grados, pues en ese caso un ciclista podría circular por vía interurbana sin casco. ¿Vale? No sabía. Y en pendientes prolongadas, por ejemplo, subiendo un puerto, ¿vale? Pueden quitarse el casco y circular sin él. Bueno, yo recomendaría que no se lo quitaran. No, yo tampoco, pero quiero decir, son cosas... caso... Hay que tener en cuenta que todos estos reglamentos, cuando se hicieron en su momento, que ya hace unos añitos, fueron aconsejados por Perico Delgado. O sea, le pillaron como asesor y le dijeron, ¿qué es lo que cree usted que debemos de hacer aquí? Bueno, pues que él consideró pues, que era mejor esto, por su experiencia como ciclista. Los que andamos en bici, nada y menos, para dar un paseín por la Candamia, pues no podemos decir lo mismo, ¿no? Pero entonces, bueno, yo hay algunas que les puedo ver más lógica, otras menos, y estas, pues no lo sé, será un poco igual porque refrigeren mejor o de los calores que se puedan, pero bueno, yo les veo en las competiciones y se suben los puertos y lo suben perfectamente igual, sin ningún problema. Entonces, bueno, son algunas normas un poco que pueden parecer un poquito más curiosas en cuanto a los ciclistas. Y luego, nada, simplemente, bueno, por ejemplo, en recordar que si los ciclistas circulan de noche, tienen que ir con alumbrado. Eso seguro. Delante, detrás y una prenda reflectante. Chaleco, brazalete, cualquier cosa, que pero se les vea, por favor. Si es que y es fundamental. Es lo importante, que a los que sois ciclistas se os vea, que no digo yo que no haya muchas veces que los conductores de vehículos a motor lo hagamos mal, pero es mucho más vulnerable un ciclista, ya lo decimos antes, porque no tiene protección, entonces cuanto más se nos vea mejor. A mí me lo decía mi madre de pequeña, si vas a ir por la noche y vas a cruzar un paso de peatones, cuanto más se te vea mejor, vete haciendo así si hace falta, para que se te vea. Toda la razón del mundo, sí. Yo soy, por ejemplo, yo ando en moto, ¿vale? Y llevo un chaleco reflectante sin mangas en el cajón. Y claro, cuando es por la noche, allí que me pongo el chisme. No me obliga a nadie, pero yo voy más tranquilo. Por seguridad. Exactamente, va uno más tranquilo. Eso es. Nacho, pues muy bien, hemos repasado yo creo pues esas normas de convivencia que hay veces, bueno, pues que incluso se nos olvidan o que estamos confundidos en las mismas. Ya sabéis que si estáis, bueno, pues buscando a lo mejor la manera de sacar el permiso de conducir o rememorar, o que lleváis mucho tiempo sin conducir y queréis volver a ello y necesitáis unas clases previas, bueno, pues en Autoescuela Colón tenemos 3 autoescuelas en León Capital, otra en Villaobispo y siempre una vez al mes aquí con nosotros recordando, bueno, pues cuáles son esas normas básicas de convivencia. Nacho, nos vemos en unas semanitas. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y de aquí nos vamos directamente hasta Astorga, porque ayer nuestras compañeras Sonia y Aurora estaban allí y hoy vamos a ver cómo es ese Museo Romano de Astorga, que nos remonta también a los orígenes de la capital maragata.
Astorga es una ciudad con mucha historia romana y parte de esa historia se encuentra además recogida en este museo romano muy cerquita de la plaza principal de Astorga. Estoy con el alcalde porque, alcalde, ¿qué es lo que nos podemos encontrar en este museo cuando venimos a visitarlo? Bueno, en primer lugar el propio edificio, ¿no?, romano, que estamos en una bóveda de un Cristo pórtico que se construyó por los legionarios romanos en el cambio de era, es decir, hacia... puede ser el año 1, el año 2 o de la anterior era 2 años antes, porque la ciudad, la Legión Décima, que es la que en definitiva se asienta aquí y da origen a la ciudad, llega entre el 26 y el 14 a.C. Pronto los legionarios serán constructores también y esta ergástula que llamamos sería una de las primeras fortificaciones o edificios levantados, ¿no? La verdad es que llama la atención cómo se ha conservado todo este espacio. Sí, es una gran arquitectura incluida dentro del foro. Hay que pensar que el foro romano de la ciudad, que está excavado y que tiene varios, incluidos ya de testimonios de la basílica. La basílica es donde se administraba justicia, de lo primero en definitiva que se construía, pues tenía 30.000 metros cuadrados, 31.000, y la plaza actual tiene poco más de 2.000. Estamos en un marco, cuando se llega, se construye esta bóveda de lo primero y se pone en el centro de lo que era el foro, lo que es el ara de culto al emperador. Es decir, bueno, entra dentro de lo que es la romanización del noroeste peninsular. Vamos a centrarnos en este espacio porque por aquí, por esta zona, tenemos objetos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este que me comentaba usted aquí. El más interesante es este, ¿no? Es decir, esto es un sillar que se halló en los años 90 a la hora, porque en Astorga cuando se construye siempre hay que excavar. Estamos en el yacimiento arqueológico más importante de León, de Castilla, y uno de los más importantes de España, ¿no? Entonces, bueno, cuando se va a construir una casa se excava y se encuentra este sillar que pone LXG, Legio Décima Gémina. Es decir, es un testimonio muy importantísimo, ¿no? ¿Quién hizo esta grabación? Pues el legionario uno de ellos que estaban construyendo esa casa, ese edificio, pues deja ¿verdad?, de su legión esa señal. Uno de los testimonios. Por tanto, se asienta la Legio Décima Gémina. ¿Hasta cuándo nosotros podemos hablar de una Astorga, de una Astúrica, entonces, que se configura como una de las ciudades más importantes del imperio y, por supuesto, de la Hispania antigua, es decir, de la península, por entendernos, ¿no? Bueno, es decir, hasta el siglo III es una ciudad muy pujante. Pensemos que cerca están las explotaciones auríferas, se establece aquí, para decirlo en términos actuales, como una gran capital que administra. Es la capital, desde lo que engloba desde Asturias hasta el Esla, todo un territorio que entonces se llamaba convento jurídico y puede ser algo cercano a una gran provincia, y la capital era Astorga, es decir, que en León el origen está aquí como urbano, no está en otro lugar, no está aquí. Y conserva pues un patrimonio excepcional. Aparte que de esta gran bóveda tiene otras arquitecturas singulares, como las cloacas, que se camina por ellas, ¿no?, de las pocas en Europa visitables. Serían los dos monumentos arquitectónicos más destacados. Bueno, pero quería aquí un poco destacar, hay algunas las sillares de miliarios, pero hay una serie de lápidas funerarias. Astorga tiene en lengua griega y en lengua latina de la colección epigráfica más importante de España conservada. Aquí solo se expone una parte, ¿verdad? Y es muy interesante, pues bueno, todo el texto. Asimismo, aquí hay constancia, una de ellas, por ejemplo, demuestra el nivel educativo tan grande que tenía, tan importante en el siglo I Astorga, porque una de ellas es de un gramático, es una lápida funeraria del gramático de la ciudad. Sería como su pequeña universidad. Muy bien. Pues vamos a dejar, por ejemplo, que esta gente que tenemos aquí vea su proyección y nosotros vamos a subirnos arriba para ver toda esa colección que tenéis arriba expuesta también, ¿vale? Vámonos.
esta planta superior aquí vemos más objetos cotidianos, ¿no? Más de la vida diaria, más de decoración, más de lo que sería la vida en común, ¿no? Sí, sí. En realidad aquí lo que tenemos es una milésima parte de los materiales extraídos de las distintas excavaciones, que desde el foso campamental, diríamos, se conserva la trinchera primera que hacen los legionarios, hasta el mosaico de los y los pájaros, o la casa romana que llamamos, que está aquí. Bueno, pues se ha ido extrayendo de toda esa ruta romana que se puede visitar, lleva aproximadamente 2 horas y es un recorrido por todos los hallazgos arqueológicos. Por toda la ciudad prácticamente. Por toda la ciudad, ¿no?, antigua, sí, la ciudad está documentada y parte visitable, las termas, etcétera. Tiene un gran patrimonio, y en este museo lo que se ha hecho es recoger, mostrar parte de lo que ha surgido en las excavaciones. Pero me interesa lo de la ruta porque tú puedes venir y recorrer prácticamente toda la ciudad viendo esas edificaciones romanas, Sí, ¿no? En realidad el museo, lo que es el Museo Romano, este edificio, forma parte de la ruta romana. Entonces se reserva en la oficina de turismo porque es guiada, te tienen que llevar por todos, diríamos, sótanos arqueológicos de la ciudad y vas viendo ahí, bueno, pues toda su historia. Lo más espectacular quizás son las termas menores y la plaza romana que tiene el mosaico de los y los pájaros, ¿no? Te voy a preguntar por estos mosaicos que tenemos también en la parte superior. ¿A qué hace referencia esto? Estas serían pinturas de temas mitológicos, no definidos del todo, que se llaman pinturas al estilo pompeyano. Fueron extraídas de una casa en los años 50 en el límite norte del foro, en lo que es la Plaza Santo Civiles. Aunque se vea así, son harto significativas. Es de las joyas más importantes que tiene la ciudad. Estas pinturas extraídas y después, diríamos, asentadas sobre panel que decorarían una habitación, una gran habitación. Claro, una gran estancia. También vemos lápidas como en la zona inferior, por ahí algunas expuestas. Sí, ya comenté, las lápidas funerarias, diríamos, la lápida que se pone hoy día, pues existía antes, pero con textos en griego o en latín. ¿Por qué hay en griego? Hay que pensar que las explotaciones auríferas, que no solo son las médulas, es un gran territorio que se adentra en Portugal y en el norte, que va hacia Galicia y hacia Asturias. Las médulas es un pequeño, diríamos, muestra, testimonio de lo que fueron las explotaciones auríferas. Claro. Son tan importantes, aunque no sea de relevancia, los canales romanos que llevaban el agua hasta las médulas. Bueno, pues dentro aquí había un gran movimiento. Y algunos eran de origen griego, de lengua griega, y de ahí que haya algunas lápidas singularmente, bueno, pues normalmente son libertos, o puede ser un gramático, o puede ser el adivino. Hay una del adivino que tenían que por el vuelo de las aves predecían el futuro. Hay toda una historia de personajes y algunos de ellos están aquí, otros abajo, y ya repito, otros se encuentran almacenados. Pues muchísimas gracias, alcalde, por recorrernos un poco esa historia romana de la ciudad. Para todos aquellos, ya saben, que quieran conocer un poco más de toda la historia romana de la ciudad, les recomendamos hacer esa ruta que se puede reservar en la oficina de turismo de aquí de Astorga. Claro. Nunca está de más conocer cuáles son los orígenes de las distintas ciudades de nuestra provincia. Ojo, porque después también vamos a hablar de orígenes, pero de las tabletas de chocolate, también allí en Astorga. Serán unos minutos porque nos vamos a ir, nada, un instante a publicidad. Van a ser las 5 menos cuarto de la tarde de hoy viernes y ahora vamos a hablar de un asunto que seguro que es una situación compartida por muchos de los que nos estáis viendo en este momento, que es cuántas veces nos hemos sentado en el sofá a reflexionar sobre este asunto, sobre este otro, todo relacionado, claro, con esta situación tan atípica que hemos vivido y que estamos viviendo. Bueno, pues nuestro siguiente invitado, Adrián Alonso Enguita, no solamente ha reflexionado sobre ello, sino que lo ha plasmado en este libro, Meditaciones para una pandemia. Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme, encantado.
Bueno, aquí encontramos dentro de diferentes esferas, ¿no? de diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, cómo ha afectado esta pandemia y sobre todo el pozo que va a dejar de ahora en adelante también. Sí. Este libro nace, evidentemente, en la pandemia y concretamente en el confinamiento. No sé, supongo que para mucha gente ocurriría así. Para mí fue estar encerrado, repetir una y otra vez en el mismo día. Yo estaba con mis 2 hijos ahí encerrados y, claro, habíamos establecido unas dinámicas, ¿no?, en el día, unos ritmos, y entonces, claro, la primera semana bien, la segunda bien, pero la tercera para mí era el día de la marmota, aquello, era un repetir constantemente. Atrapado en las mismas 24 horas. Y entonces, escribir el libro fue una manera mía de escapar. Bueno, mi formación es filosófica. Hice lo que sé hacer, que es básicamente mirar lo que tenía alrededor, leer mucho a los filósofos, ¿no?, los pensadores que estaban afilando su pensamiento para esta pandemia y intentar entrar en el diálogo, De hecho, bueno, mi convicción es que si la filosofía no sirve para esto, entonces eliminémosla, y entonces que no sirve para nada, ¿no? Si no es capaz de dar cuenta que la biología explicará qué es el virus, la farmacología tratará de buscar la vacuna, el político, el economista tratarán de ver cómo gestionan el asunto, y el filósofo tiene que dar una respuesta, tiene que triturar toda esta realidad y ver hacia dónde se dirige. De hecho, bueno, el libro tiene... Bueno, tú me cortas, que yo empiezo aquí a hablar. Sí. El libro tiene 2 partes, ¿no? Una primera es esto, lo que llamo meditaciones, que es un bombardeo. Yo empiezo a mirar a ver qué es esto de la mascarilla, entonces, una pequeña reflexión sobre ella. Qué sé yo, los policías de balcón, que hablábamos de ellos, ¿no?, que son muy llamativos. Y que estuvieron muy presentes durante toda la pandemia. Claro, con cierto sadismo y todo, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, qué sé yo, distintos ámbitos sugerentes, ¿no?, tratando de sugerir. Y la segunda parte ya no es un bombardeo, sino que es francotirador. Francotirador es ir a diseccionar este concepto raro que es casi un oxímoron, ¿no?, es una cosa muy extraña, que es esto de la nueva normalidad. Es casi un error semántico, pero bueno, ahí está funcionando, y hay que diseccionarlo, y ahí empieza un trabajo de sospecha, ¿no?, de qué es esto que nos están ¿Qué nos están intentando colar? Sí, ¿no? sí, más que otra cosa. Idea, es esta idea. Sí. Bueno, si hacemos un rápido repaso por el índice, vemos, bueno, pues que abordas algunos asuntos que yo creo que de los que todos hemos sido partícipes, por ejemplo, los aplausos. Por ejemplo, bueno, esos policías de balcón, ¿no? O encontrar la manera de pasar el rato que no sea estudiando, trabajando, limpiando, ¿no? Esos ratitos de ocio, por ejemplo. Sí. La cuestión es que cuando estaba yo dentro del confinamiento, claro, yo estaba con los 2 críos, yo soy profesor, ¿no? Entonces estaba solucionando mis alumnos, los padres, los profesores, dirección, estaba ahí. Pero era una situación extraña. Entonces me recordó un artículo que había leído hace años de Sabater, donde él hablaba del ocio entre los griegos. Claro, entonces yo hablo mucho de los griegos. Y entonces él decía, para nosotros el ocio es una manera el invest, digamos, ¿no?, la otra parte del trabajo, ¿no? Durante el trabajo vendemos nuestro tiempo y nuestra energía por dinero, y entonces el ocio en qué consiste, en gastar ese dinero, ¿no? En descansar y en gastar el dinero. Pero claro, cuando estás confinado no estás ni descansando ni estás gastando dinero, estás en una situación extraña que me recordó al ocio del que hablaba Sabater con relación a los griegos, que era un ocio creativo, es decir, Platón, Aristóteles, estos que tanto nos entretenemos los de filosofía, eran niños ricos que, como no tenían que preparar la comida ni trabajar ni nada, pues se dedicaban a la política, se dedicaban a la filosofía, al arte, a lo que sea. Y bueno, esta fue mi manera también de crear, de decir, bueno, ya que estoy en esa situación ahí intermedia, voy a ver si soy capaz de crear alguna cosa y de entrar en el diálogo que hablábamos. En ese momento en el que dejas de familiarizarte o recabar información acerca de las diferentes pues nuevas pautas o nuevas normas que van a regir nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos, qué sé yo, pues a lo mejor por abril, mayo, cuando ya parece que nos damos cuenta verdaderamente de que nuestra vida va a cambiar, ¿a qué conclusiones llegas? Muy pesimistas. Yo soy muy pesimista, lo siento, pero es así. Así, sin tapujos, oye, ¿para qué? Sí, no me gusta nada hacia dónde cae. Este es un libro político en el sentido originario, no de politiqueo. A mí no me interesa nada las disputas entre los distintos partidos políticos, es político en el sentido de la polis, de la ciudad, de la comunidad.
Entonces, yo hay un elemento aquí que comentábamos antes, que era el del miedo. Yo creo que la gente tiene... Yo he visto cosas... yo he visto... cuando salíamos en el confinamiento, iba yo al supermercado... Apocalíptico, me lo cruzaba menos. con una señora, la señora echaba a correr a la otra acera, yo qué sé, gente riñéndome porque consideraban que me había acercado demasiado. Cuando nos dejaron salir a hacer deporte, saliendo a correr, hubo gente que me ha amenazado con paraguas, me han insultado, hay gente que ha huido de mí, entonces he visto miedo, y a día de hoy se ve todavía, ¿no? Y todas las medidas que se van implantando son precisamente medidas que nos aíslan. La mascarilla, por ejemplo, o sea, para mí es algo, no digo que no sea necesario, yo no soy aquí negacionista, pero es algo que en la socialización es apocalíptico. Es una barrera, está clarísimo. Es una barrera, claro. Primero el volumen de la voz, después pierdes toda la gestualidad. Faltan los emoticonos, prácticamente. Hay veces que yo no sé si la gente está siendo sarcástica o no. Tienes que llevar las cartas en el bolsillo para poner la carita al lado, para decir, prácticamente, oye, ¿no? que Encima estoy, tienes que estoy de estar... coña, oye, que no, que ahora voy en serio y no te pases un pelo, ¿no? Tienes que estar a 2 metros, te pone una mampara, ¿no? Diciéndote que no eres de fiar, porque nadie es de fiar, todo el mundo es culpable, ¿no? Hasta que no lleve una PCR de ese mismo día aprobando negativo, lo contrario. claro. Con lo cual, lo que se ha hecho es lanzarnos en un movimiento centrípeto, prácticamente se nos ha lanzado al interior del hogar. Ha dicho, tú cuidado, no salgas mucho, cuando salgas no te relaciones mucho, aíslate. Pero nosotros somos animales sociales, con lo cual tenemos que socializar. ¿Qué puerta se nos ha abierto o se nos ha permitido? Internet, el vermut que hacíamos todos virtual, ¿no? Sí. Con lo cual se nos ha lanzado a un mundo digital. Se nos ha dicho teletrabaja, telesanidad, teleeducación, telecompra... Bueno, teletodo. Para Amazon era el Black Friday eterno, ¿no? Sí. Y esto tiene consecuencias sociales para la comunidad, es decir, la comunidad está cambiando, literalmente está cambiando. Podríamos incluso ir de nuevo, por eso es interesante coger lo que los griegos, en este caso, decía Aristóteles. Oye, toda comunidad necesita relaciones de amistad, necesita que yo conozca al otro, relacionarme con él, bueno, crear, pues eso, lazos de amistad, que se pierden. Y entonces, ¿qué quedan? Quedan individuos que se van aislando, cada uno va pensando en lo suyo, siempre temiendo al otro. Bueno, eso es un cambio importante. Es una involución casi, ¿no? Bueno, no sabría decirlo, no sabría decir si involución o no. Lo que es seguro es que la relación cara a cara, es decir, yo llevo aquí un rato hablando contigo, entonces yo ya tengo un compromiso, no sé, cortés para empezar, y bueno, quién sabe, pues igual amistad algún día, y lo que sea. Pero yo ya tengo unos compromisos éticos. Con una relación virtual con, qué sé yo, Perrete66, que he conocido en Foro Coches o he conocido a través de un videojuego, pues es un avatar, ya no es una persona, es un avatar. Con la persona todo compromiso ético se rompe, es imposible crear comunidad. Por eso es un libro político, habla precisamente de eso. Bueno, además, ayer lo presentaste aquí, en León. Sí. ¿Qué tal la acogida? Sí. ¿Cuáles han sido las vibras de la gente que os acompañó ayer por la tarde? Pues ha sido muy interesante. Las chicas de la editorial, Espéndula, que han estado aquí también hace unos días, han trabajado muchísimo tratando de conseguir, claro, estamos hablando de eso, de las dificultades que hay para socializar, y una manera de socializar es, pues eso, hacer simplemente una presentación con gente, con amigos, gente interesada, pues ha sido dificilísimo, claro, las instituciones, los locales cerrados, pues te dejan un aforo limitadísimo. Hemos tenido que acudir a un restaurante que en la terraza, en una plaza preciosa aquí en León, pues hemos podido hacerla en un ambiente muy agradable y muy bien, pero claro, con todas las limitaciones, las dificultades y los miedos también que tiene la gente. Bueno, yo invito a todos nuestros telespectadores a que buceen en las páginas de tu libro, porque me parece que es algo que quizá es el ejemplo más claro, lo que nos ha pasado, lo que nos sigue pasando, donde podemos encontrar la vida real, lo que nuestro día a día, vinculada al mundo de los filósofos, porque yo creo que todos te lo habrán dicho tus alumnos muchas veces, ¿no? De decir, ¿y esto a mí para qué me sirve? La filosofía, ¿y esto a mí? ¿Cuántas veces lo habrás escuchado, no? Es decir, pero si es que los filósofos son muy antiguos, estos ya no saben de qué va la vaina en el mundo. Pero eso es culpa nuestra, ¿eh? Eso es culpa del gremio. O sea, el gremio se ha esforzado mucho en ser incomprensible. Y yo, no sé, reclamo que la filosofía sea accesible a cualquiera que quiera entrar. De hecho, el libro cita, y yo acabo de citar a Aristóteles, y ya sé que esto le pasa con mis alumnos, que cito a Aristóteles y hay alguna, no, Aristóteles. Pero el libro no acude especialmente a Aristóteles, hablo más de cómics. El ejemplo que yo tengo aquí es uno de Marvel, donde Tony Stark, ¿no?
¿no? Iron Man coge y se tiene que encerrar en casa porque, eso es un cómic, Tierra X se llama, porque hay un virus por ahí funcionando y entonces es el último humano porque se ha encerrado en casa. Y la única manera que tiene él de relacionarse con el resto de superhéroes es a través de interfaces, que es precisamente lo que se nos ha pedido que hagamos nosotros. Con lo cual, la referencia es esa, o son series, o son películas. Es decir, yo aquí no me pongo en plan erudito, no lo pretendo que sea accesible, que cualquiera pueda ir a ello, y es un compromiso que yo creo que debería tener todo el pensamiento, y que tiene, en general tiene, ¿eh? Y que nos sirve una vez más de ejemplo, bueno, pues para entender de la mejor manera, yo creo, ese vínculo entre la filosofía, entre ese pensamiento filosófico, ¿no?, que nos hace reflexionar sobre lo que vivimos y sobre todo hacia dónde vamos. Así que, Adrián, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Yo estaría aquí mucho más rato, pero es que ya me dicen, no, se nos acaba, así que tenemos que dejarlo aquí. Pues cuando queráis, oye, yo encantado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir a vernos. Y aquí nos volvemos hasta Astorga, porque, oye, para reflexionar, por ejemplo, ¿no?, para darnos ahí a pensar en nuestras cosas, qué mejor que un chocolate. A mí me parece que hacen un tándem perfecto. ¿Y qué mejor que el chocolate de Astorga? Bueno, pues en el museo del mismo estuvo también nuestra compañera Sonia y se lo vamos a enseñar. Visita obligada cuando venimos aquí a Astorga es un museo del chocolate. Estoy con el alcalde de la localidad. Alcalde, la primera pregunta de todas que le quiero hacer, ¿qué relación tiene Astorga con el chocolate? ¿Por qué este museo aquí en Astorga? Bueno, Astorga tiene una relación ya desde tiempos pretéritos con este producto singular que está relacionado obviamente con la conquista de América, ¿no? Y sobre todo viene a través precisamente del marquesado de la ciudad, ¿no? Y bueno, pronto ya en el 18 ya hay de constancia de la fabricación artesanal del chocolate y se puede decir que hasta nuestros días, ¿no? Todo ello ha deparado el que Astorga cuente con la colección, con los instrumentos, con los medios más destacados de toda España. Es decir, este es lo que se expone y parte que está en almacén, ¿no? En depósito es el museo de chocolate más importante en cuanto a colección de España, en cuanto a presentar desde lava americana y a todo su proceso de fabricación y asimismo toda la publicidad que conllevaba, ¿no? Bueno, hay que pensar que el mismo Galdós, pues cuando se refiere al chocolate, menciona en uno de los episodios nacionales, por ejemplo, que el chocolate sí, pero de Astorga como el más ya destacado, más valioso, ¿no? Se surtían además los comerciantes de aquí, los empresarios de aquí, los chocolateros, a la corona, es decir, que había el ferrocarril, por otra parte, tenían alguna de las fábricas, tenían incluso acceso, diríamos, los vagones, salían toneladas, ¿no? Sí. Es decir, era la ciudad de España, pues si no era la primera, es de las primeras en la fabricación del chocolate, centrándonos a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, ¿no? Después ya la fabricación, diríamos, ya muy en serie, pues no unirse los fabricantes de aquí deparó pues una decadencia. Donde estamos además... Este edificio en concreto, ¿por qué aquí? Este edificio modernista precisamente es uno de los palacetes que la ciudad conserva, conserva otro cerca de aquí, una fábrica muy importante, de gran envergadura, pues a 200 metros, está la Casa Arganel hacia arriba a otros 200 metros, es decir, esta casa era de Magín Rubio. Magín Rubio fue un gran chocolatero, pero no solo de chocolate, hacía mantecadas, vendían bujías, y el ayuntamiento la adquirió en su momento, en los años en el 85-86, con un convenio con los propietarios, y entonces la colección que teníamos en principio arriba, en la calle céntrica, en un lugar más pequeño, pues se trasladó aquí y diríamos se le dio mayor amplitud.
Pues vamos a ver parte de esa colección, porque aquí delante de nosotros tenemos lo que es el cacao en diferentes formas. Aquí tenemos natural, tostado, descascarillado y la cáscara en sí, ¿no? Sí, bueno, el haba es el proceso que hay que hacer cuando el haba llega, es decir, todo este proceso es el que hay que hacer con él antes, lógicamente, de pasarlo al metate y de poderlo, que hay que calentar por debajo, ablandarlo, tostarlo. Vamos a seguir por esta sala porque aquí es donde tenemos alguna de las joyas de cómo se elabora ese chocolate. No sé, la primera fase después de pasar de ese haba, ¿a dónde tenemos que ir con el cacao? Tienen que calentarlo, tostarlo. Entonces, un tostador de cacao. Sí, un tostador de cacao. Tienen que calentarlo y tostarlo y en el metate, que es este de aquí, tienen que con el rodillo ir dando para ablandar la masa, para entendernos, y con fuego aquí debajo, tendrían que poner calor aquí debajo y después tienen que pasarlo a las celdillas que están allí para que se configure el chocolate como tal. Vamos a las celdillas también para que las veamos. Esta es la artesa para amasar, este es el mortero para machacar a mano el haba y esta es una descascarilladora porque había que quitarle lógicamente diríamos la piel, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona esta en concreto? ¿Por dónde metemos el haba? Aquí le dan vueltas y expulsa por ahí y sale descascarillada. Todo manual además. Manual, sí. El proceso siguiente ya del chocolate no lo tenemos aquí, el proceso diríamos industrial, pero tenemos cerca una fábrica que también es municipal, de Gómez Murias, de otro gran empresario, aquí al lado de la estación, que contiene precisamente el proceso ya industrial, el siguiente paso con una maquinaria excepcional. Pero aquí vamos a movernos también en la zona de moldeado, porque llama la atención, aquí es, digamos, el molde de esas tabletas de chocolate, ¿verdad? Tienen que estar aquí el chocolate caliente e incluso pues a veces le ponían el propio sello de la casa, ¿no? Y estas son las celdillas de diversos tamaños, la más habitual era la libra. Y bueno, es decir, aquí tenemos hasta del huevo Kinder casi, el huevo de chocolate también. Sí, tenían varias formas, pero bueno, lo habitual es las casillas, las celdillas mejor de libra, o sea, la típica barra. Por aquí además tenemos toda esta zona que se ven hasta, pues eso, los nombres del maestro chocolatero y esas cosas. Que decía que podían grabar, claro, hasta su nombre, pero bueno, no hay que olvidar que el chocolate tuvo una gran publicidad, diríamos, por artistas locales, porque también una labor de imprenta importante. Teníamos aquí los varios empresarios del gremio de la imprenta que elaboraban carteles, los envoltorios. Mira, hablando, ahora que lo dices aquí detrás de nosotros, por ejemplo, tenemos algunos aquí. Tenemos algunos envoltorios que parecen efectivamente casi diseños. Astorga nosotros conservamos. Hay que pensar de la litografía antigua, tal vez de alguna manera de las piedras antiguas, la colección más importante que hay en Europa, ¿no? En cuanto para la estampación después de lo que son los envoltorios de las libras, ¿no? Sí. O sea, esto es que prácticamente lo que usted dice son casi diseños únicos para cada tableta. Pero no solo es esto, había carteles y después se tentaba a la compra con cromos de todo tipo, de héroes, de América, de personajes destacados, se iban coleccionando cromos y después, claro, había calendarios, había las latas preciosas. Un gran mundo de publicidad alrededor del chocolate, ¿no? Arriba hay toda una planta que en gran parte recoge eso porque tenían, diríamos, su impronta comercial, publicitaria, muy avanzada. Incluso aquí había un pintor que fue Monteserín, modernista, que hizo unos carteles verdaderamente preciosos, muy innovadores, ¿no? Y después había otros, los clásicos, que eran pues las jóvenes sonrosadas, muy bellas, en un ambiente así de colorista, dulce. Arriba lo tenemos. Para todos los que nos estén viendo y le está entrando el gusanillo, ¿cuándo podemos venir a ver el museo? No sé si está abierto toda la semana. Sí, está abierto está abierto todos los días en el horario habitual. Estamos teniendo público asistente, se toman todas las medidas, lógicamente, de seguridad, el protocolo que se ha de seguir, y estamos bastante satisfechos dentro de las circunstancias. Es un museo que cada vez se ve que va teniendo más aceptación en la medida que se va conociendo, porque ya repito, es el museo realmente con material real más importante de España.
Es decir, aquí además no fue una iniciativa que no lo quiero dejar de recordar, municipal, sino fue un antiguo comerciante de la ciudad que fue recopilando material y después el ayuntamiento adquirió toda esa colección y la ha bajado aquí a esta casa que era fábrica de chocolate, ¿no? Pero bueno, es algo encomiable verdaderamente, José Luis López, que está ahí en el origen. Además porque era una colección muy disputada fuera económicamente y sin embargo él, pues diríamos por un precio pues, razonable, acomodado, el que el ayuntamiento dijo, pues lo adquirió para la ciudad. Esto además nos ha servido para recuperar esa antigua tradición chocolatera incluso en la fabricación, porque hoy día uno va a las confiterías y verá que el chocolate, no solo el que vende aquí el ayuntamiento, sino de otras empresas, está en todos los escaparates. Eso hace 20 años no existía. Es decir, es también una impronta importante para la economía, no solo el museo, sino que puede generar trabajo, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta visita guiada. Ya saben, un lugar de referencia aquí en la zona de Astorga para conocer toda la historia chocolatera de la comarca. No hay duda, el chocolate marida a la perfección con un montón de cosas, con los ingredientes que mencionábamos al principio, con un buen vaso de vino, con un pedazo de pan, también con la literatura, en este caso con la poesía, con un poema de Octavio Paz. Eso sí, en voz de Hugo de H. Sonora nos vamos a ir a publicidad, os dejamos con certeza. Hola y bienvenidos una semana más a H Sonora. Esta semana os traigo un poema del poeta Octavio Paz que se llama Certeza. Certeza. Si es real la luz blanca de esta lámpara, real la mano que escribe, ¿son reales los ojos que miran lo escrito? De una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paréntesis. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos la semana que viene. Y recordad, aunque la poesía se escribe cuando ella quiere, vosotros podéis leerla cuando prefiráis. Un saludo. Junto con el chocolate, las mantecadas son uno de los dulces más típicos de Astorga y hoy vamos a conocer de primera mano su elaboración con una confitería que lleva años dedicándose a ello, con Confitería Velasco. No podíamos no venir a Astorga y no probar una de estas mantecadas, además de Confitería Velasco. Pili, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa prácticamente. Gracias a vosotros por haber tenido ese detalle. Y además, si vienes, te venimos a ver y nos pones esto encima de la mesa, dan ganas de venirte a ver todos los días. Pues ya lo sabéis dónde estamos, no perdáis el tiempo y venid siempre que queráis. Bueno, esto es un dulce muy típico de aquí de Astorga, ¿no? Para todos los que no nos conocen, ¿qué son las mantecadas de Astorga? Pues es un bizcocho muy rico de mantequilla, exquisito, que se puede tomar con chocolate, con un buen vino de Jerez, con un té, solas, riquísimas. Bueno, con todo. En cualquier momento, se pueden tomar a la del desayuno, para la merienda, para la noche con una tacita de leche, en cualquier momento resultan riquísimas. Madre mía. No sé si preguntarte cuántas mantecadas de estas puedes llegar a hacer tú al día. No sé si lo sabrás. No lo sé porque eso lo hacen en el obrador. Yo me dedico a venderlas y a empaquetarlas, Claro. pero eso es cosa del obrador. Voy a seguir por aquí, Pili, porque aquí me pones Antigua Confitería Velasco, lleváis desde 1880 trabajando. Sí, sí, y de antes, ¿eh? No, yo trabajando en ella no. Bueno. La confitería fue de 2 tíos de mi marido
En ese año la cogieron, pero fue anterior que la tuvieron los padres ya en el año 1856. Antes todavía. Antes todavía. Ya son generaciones, Ya ¿eh? son 3 generaciones, 4, 1, 2, 3 y 4, sí. Bueno, es que además tenemos mantecadas prácticamente por donde miramos, también los hojaldres de Astorga, también hay que llamar la atención de ellos. Los hojaldres son muy ricos, mira, aquí los tenéis. Vamos a ponerlo para adelante para que los puedan ver también. Son muy ricos. Por las aquí tajitas los hojaldres de Astorga. y que son exquisitos, no tienen nada que ver con las mantecadas, se toman solos, no hace falta mojarlos con nada, pero que son riquísimos también. Pues sí, quería preguntarte, Pili, ven por aquí, porque me ha llamado una cosa mucho la atención. ¿Qué es esto que tenéis aquí que yo nunca lo había visto? Es que eso son exquisiteces de nuestra confitería, solo lo fabricamos nosotros. Son rosquillas de Astorga. que Los son- llamáis así, rosquillas de Astorga, que me lo toca apuntar yo. Maragatas, rosquillas maragatas, de la confitería Velasco, son delicateses de la confitería Velasco. Y es un hojaldre hecho con mantequillas, yemas de huevo, y luego lleva un baño especial. Es que tienen ese color también como parecido al del hojaldre, ¿no? Esa- Pero es distinto, es otro tipo de hojaldre. Fíjate. Este es un hojaldre de mantequilla, lleva mucha yema de huevo y luego lleva el baño totalmente distinto. Es una exquisitez. Desde luego, no lo había visto nunca y me llamaba muchísimo la atención. Ya desde hace rato digo, tengo que preguntarle a Pili por esto, por qué es lo que tenemos aquí. Son una de las delicateses nuestras, como los samarcos, las tartas de samarcos, el merengue también es especial nuestro. Tenemos rico. cantidad de cosas ricas, ricas, que procuramos hacer nosotros para que no haga nadie. Claro que Y sí. que no nos imiten. Vamos a seguir por aquí, pastas. Aquí también tenemos Los exquisitos pastas. bollos de canela. Bollos de Esto, canela. sí, es una galleta de canela típica de la época de la mantecada. Es muy rica, muy rica. Al que le guste la canela, es exquisita también, muy Que, rica. por cierto, en Astorga tampoco puede faltar el chocolate. Es que como te vayas de Astorga sin chocolate... Además, nuestros chocolates son riquísimos, son muy refinados, son extra finos. Tenemos el 100% del cacao, el 70%, luego con leche. Con leche para todos los gustos. Para hacer a la taza, riquísimo, para todos los gustos. Vamos a sacar uno. ¿Cuál sacamos? Así para dejarles con la gula. Por Pues ejemplo, mira, por ejemplo, el del 99 de cacao, ¿dónde estás? Aquí. El 99 de cacao, el de leche de almendras y luego el de hacer a la taza. Ay, este es para hacer Este es para hacer la taza con harina. Este es de las de arroz. abuelas. El de las abuelas, con harina de arroz para las personas que tienen problema con harina. Es riquísimo. Este es el de la abuela, el que se rayaba y se hacía... Ese es. Y que está riquísimo para mojar las mantecadas. Claro, es que aquí nos haces la tarde tú en un momento, Pilar. Está riquísimo con las mantecadas, sí. Pues muchísimas gracias, vamos a coger, mira, este de aquí, nos lo llevamos. Con esto que tenemos aquí, y Pilar, ya tenemos la merienda de hoy. Estupendo. Y el desayuno de mañana también, ¿eh? También, Y ya el saben, aquí en Confitería Velasco nos hacen la merienda, la cena y el desayuno para mañana también, si quieren. Nos alegramos el día también. Ayer descubrimos en Astorga dos joyas arquitectónicas, hemos hablado también de su pasado romano, del chocolate y las mantecadas, pero ¿de qué nos ha faltado hablar? Del cocido maragato, y lo vamos a hacer con la recomendación gastronómica de esta semana, también allí en Astorga, en el restaurante Las Termas. La recomendación gastronómica de esta semana no es nada más y nada menos que un cocido de aquí de la zona de Astorga en el restaurante Las Termas. Puedes cerrar, Soraya, para que puedas hablar conmigo. Háblanos un poco de tu restaurante aquí en Astorga. Bueno, es un restaurante familiar de mucha tradición porque bueno, mis padres han estado muchos años llevando este restaurante y nada, bueno, principalmente el plato estrella es el cocido maragato. Casi el 95% de la gente que viene aquí viene a comer el cocido y bueno, pues está muy bueno. ¿Cómo se elabora ese famoso cocido maragato? Bueno, para hacer un buen cocido hay que levantarse muy temprano, entonces hay que estar a primera hora pues limpiando un poco
todos los productos para poder empezar a elaborarlos. Si se empieza a lo mejor en torno a las 7:30, a las 8 de la mañana, no se acaba de hacer hasta la 1, o sea que... Madre mía, justitos para comer ya, para empezar a hacer el servicio. Vamos a levantar tapas, quiero ver qué tenemos por aquí. Por ejemplo, en esta primera grande... Aquí tenemos el garbanzo, es un garbanzo de aquí de esta zona, y bueno, para que veáis un poquito... Qué buena pinta ese garbanzo. Sí. Este también lleva su tiempo de cocción aquí, Sí, ¿eh? sí, el garbanzo... El garbanzo tarda en cocer más o menos unas 2 horas y media. Es un garbanzo muy pequeño y muy fino, no tiene nada de piel y por ello hay que tener cuidado a la hora de elaborarlo. A la hora de tratarlo, efectivamente. En esta segunda olla del centro, ¿qué tenemos? A hacer el caldo. ¿Un caldo de qué tipo, por ejemplo, en este caso? Este es el caldo hecho con todas las carnes del cocido, excepto el chorizo, para que no tenga tanta grasa. Ah, mira, ese truco es muy interesante. En esta última que nos levantabas al Aquí principio... tenemos la verdura, que es el repollo, ¿vale? Es un repollo de aquí de esta zona, un repollo que tiene un sabor, un toque agridulce que gusta mucho. También hay un ratito grande ahí en la olla, ¿no? Sí. No sé si nos queda Y alguna luego más. tenemos las carnes, que están en aquella parte de allí ya preparadas. Para Vamos empezar. despacio por aquí, por la cocina. Nos hemos metido directamente en tu cocina, Soraya. Sí. Aquí tenemos ya las carnes, me dices, ¿no? Exactamente, ahí van las carnes que están ya preparadas para cortar, para empezar a servirlas. Se han Pues si te separado parece, ya. yo creo que qué tal si nos ponemos a emplatar y ya venga. lo servimos fuera y seguimos hablando fuera. Perfecto, muy bien. Pues espectacular y apetitosa presentación, Soraya, del cocido maragato aquí en las termas. Vaya presentación más bonita que nos has preparado de este cocido. Bueno, lo importante es que esté bueno, o sea que... Estamos ya en lo que es el comedor del restaurante y además estamos muy bien acompañadas por tu padre, que hablábamos antes de generación en generación. Sí, además Él fue uno de los que empezó, ¿verdad? Sí, él es el precursor de todo esto. Yo al final pues he cogido un poco el testigo de lo que ellos hicieron, que lo hicieron muy bien. Entonces, bueno, pues orgullosa de poder seguir atendiendo a todos nuestros clientes y bueno, ahora con más cuidado y con mucha seguridad para que todos estemos seguros. Bueno, habéis reforzado además bastante concienzudamente todas las instalaciones en el tema de seguridad. Sí, era uno de los aspectos principales cuando decidimos abrir a finales de junio, pues uno de los aspectos principales era que hubiera mucha seguridad. Entonces, pues tanto la distancia entre mesas como los sistemas de extracción que se han colocado, que tienen una regeneración de aire continua durante todo el tiempo para que, bueno, pues tanto nuestros clientes como nuestros trabajadores, incluso nosotros, estemos lo más seguros posibles. Quiero preguntarle a este porque su hija ha cogido el testigo, ¿qué tal lo está haciendo? ¿Cómo lo vemos? Creo que muy bien, mejor que su padre. Bueno, eso todavía... Yo el otro cocido, cuando estaba usted como comandante, digamos, no lo he probado, pero este tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, este también, claro, es el mismo. Misma fórmula, mismos ingredientes, mismo cocido. ¿Le ha enseñado bien, entonces? Sí, sí. Que no se pierda la tradición en la casa, ¿eh? No, esperemos que no. Porque además, esto se come... ¿Cómo se come el cocido maragato para los que no sean de aquí de Astorga? Bueno, pues se empieza primero por la carne, ¿vale? Tenemos 10 tipos diferentes de carnes y lo que se ve en el centro, que es una bolita, se llama relleno. Está de qué hecho de chorizo, panceta y miga de pan. Van fritos y luego van hervidos en el caldo del cocido. Está muy bueno, ¿eh? La verdad es uno de los ingredientes que más suele repetir casi todos los clientes. ¿Y de ahí Luego pasamos al garbanzo y la verdura, que es un repollo, y después ya por último la sopa, ¿vale? De postre son las natillas, que van con un bizcocho casero, y siempre las carnes y el garbanzo acompañados por una ensalada de tomate. Tenemos los garbanzos además que utilizáis ahí, nos lo has puesto en este bodegón. Esto, por ejemplo, sería para 2 personas, para 3 personas. Este cocido está preparado para 3 personas.
Y bueno, luego pues el garbanzo es el plato, o sea, el condimento más estrella de todo. Aunque todo está muy bueno, el garbanzo es espectacular, es muy fino, no tiene nada de piel y la verdad es que suele gustar mucho a todos nuestros Y para clientes. hacer un cocido, desde luego, no se ve nada grasiento, parece, te dan ya ganas de echar la cuchara ahí. Sí, sí, la verdad es que sienta muy bien porque está toda la carne muy limpia para que, bueno, pues luego al estómago también siente muy bien. Y Soraya, ahora que estamos con todas estas medidas de seguridad, de distanciamiento, ya vemos el comedor además distanciado, mejor reservarte, mejor, para que Sí. tengas tú un poco de planificación, Hay muy ¿verdad? poquitas mesas, entonces sí que yo siempre recomiendo reservar porque si no, pues puedes llegar y a lo mejor no tener mesa. Entonces sí, bueno, pues en ¿Puedes cuanto... decir el teléfono? Ya que Sí, estamos. mira, es el 987 60 22 12. Perfecto, pues nos apuntamos ese número de teléfono para llamarte, ya saben, este fin de semana a venir aquí a comer un cocido de maragato en Astorga. ¿Me habéis pillado anotando? El teléfono del restaurante Las Termas, 987 60 22 12. Vaya pinta ese cocido maragato. Con ese buen sabor de boca nos vamos a ir hasta el lunes. Tenéis un larguísimo fin de semana por delante para disfrutar de todos esos encantos que tienen para ofrecer en la comarca de la Maragatería, en Astorga. Así que nos vemos aquí el lunes. Pasad muy buen fin de semana y con las pilas cargadas a partir de las 4, ya sabéis, todos los días, de lunes a viernes. Adiós.